was like, there's nothing that can amaze me anymore than the movie stars. And I'm like, oh, so we're going there, huh? So thank you so much for that. Thanks for pleasure. Es sábado por la mañana, pusiste Toy Story, te hiciste unos hotcakes y la vida es buena. Esto pudo haber sucedido en 1996 o en 2026. Pero en ambos casos, Toy Story te deja esa sensación de que todo va a estar bien, que siempre tendrás un amigo fiel y que puedes volar, no solo caer con estilo. Pero ¿y si te dijera que Toy Story no solo es responsable de ese sentimiento de volver a ser niño, sino del asombro que te generan películas cuando ves personajes como Gollum, Iron Man o cintas como Blade Runner 2049 o Dune? Y es que lo que empieza en la habitación de un niño llamado Andy cambió el mundo del cine y lo seguirá haciendo pieza por pieza, trazo por trazo, y con cada avance tecnológico que quizá al mencionarlo te parezca una cosa mínima, pero que sin él el cine no sería lo que es hoy. Quédate porque hoy estoy en una aventura muy especial en Disneyland y no solo te cuento del impacto de Toy Story desde mis palabras, pues mi intención es incluirte en esta historia y en este viaje que realicé a California para cumplir uno de mis sueños de hablar de animación, arte, cine, storytelling y tecnología con los realizadores detrás de Toy Story 5. ¿Qué tal, cinefilos de Fuera de Foco? Mi nombre es Fer Ramírez y te doy la bienvenida a este espacio donde no solo nos gusta la animación, la adoramos. Y es con todo mi corazón que me emociona compartirte que realicé este viaje a California para conversar con Andrew Stanton, Ken Harris, Lindsay Collins, Bob Fosse y Thomas Jordan por el estreno de Toy Story 5. Y si eres un nerd de Pixar como yo, seguramente sabrás que algunos de estos nombres han estado presentes en el estudio desde antes del estreno de la primera película de Toy Story. Ya sabes, desde esos momentos donde Woody era en realidad un ventríloco desgraciado, en lugar del adorable vaquero que esta vez tendrá una pancita chelera y una calvicie. Este es un sueño cumplido para mí, definitivamente, porque soy fiel creyente que no hay mejor manera de crecer como artista o como animador que viendo el arte a través de los ojos de otros artistas. Y qué mejor si esos artistas son tus ídolos. Y yo a ti, ciudadano promedio. Esto ha sido un momento core en mi vida y por eso es que más allá de compartírtelo a través de este videoanálisis y con las entrevistas, mi intención también es dibujar algunos de los momentos de las experiencias que he podido vivir estando aquí. Y claro, como la gran ñoña de Pixar que soy, te estaré compartiendo también algunos datos curiosos sobre el estudio, sobre Toy Story y también algunas cosas sobre Imagineering que por ahí sé mientras me suba algunos de los juegos de Disney. Pero ya que estamos aquí, viajemos al pasado y vamos al primer capítulo de esta historia, que se llama Un vaquero, un astronauta y una historia que no fue, gracias al cielo. Los 90s fueron una época rara. Grunge, saltos tecnológicos y bubblegum pop. Entre esta mezcla de estilos que estaban encontrándose e ideas que nacían a partir de la pregunta ¿qué más podríamos hacer en el futuro? Un pequeño estudio llamado Pixar decidía que no solo quería dedicarse a hacer cortometrajes y anuncios publicitarios, sino que querían empujar a la imagen generada por computadora para crear largometrajes. Y miren, no tenía mucho que el público se había encantado con la creación de un mundo digital completo para películas como Tron. Yo sé que hoy lo vemos como pero en ese entonces era impresionante. Pero fue precisamente ver este pequeño mundo el que hizo a las personas en Pixar preguntarse ¿y si creamos todo un universo? Y es que de hecho Toy Story no era el primer experimento o la primera historia con juguetes que contaba Pixar. Pues en Tintoy, un pequeño tamborista huía de un bebé monstruoso encontrando un montón de juguetes aterrados debajo del sofá ocultándose del gigante. Con Toy Story el lienzo era mucho más grande, pues ya no se trataba de simplemente llenar el espacio de un cortometraje de 2 o 3 minutos, sino realmente comenzar a crear espacios con profundidad explorable y también llenar un tiempo de 75 minutos de historia. En cuanto a los espacios en sí, era muy importante aprender a generarlos y crear este universo, pues más allá de la línea y la voz, era importante que el mundo pudiera ver que sí era posible crear películas con CGI. Suena una idea maravillosa, pero la primera vez que lo presentaron, Disney mandó cerrar la producción por completo y todos entraron en pánico. Esta parte de la historia quizá la conoces o quizá no y de todas formas te la voy a contar. Porque la historia final que viste en cines, en streaming o en VHS no es como originalmente se había planeado. Y es que aunque sí, los animadores querían contar una historia sobre juguetes, las ideas de alguien llamado Jeffrey Katzenberg comenzaron a modificar a los personajes de tal forma de que, si se hubieran mantenido tal cual lo habría propuesto él, habríamos tenido a uno de los peores villanos jamás vistos en la historia del cine. Woody no era tu amigo fiel, ni era un héroe mágico sólido e inquebrantable. Era un desgraciado. ¿Pero por qué?
¿Y qué pasó exactamente? De hecho, algo bastante curioso sucedió con la creación de esta película. Déjame explicarte un poco cómo es un pipeline de animación dentro del cine. Por lo general, se tiene una historia y a partir de la historia comienzan a diseñarse los personajes. Esto en función de las descripciones que ya se tienen previamente en el guión. Sin embargo, el caso con Toy Story fue un poquito a la inversa. Inspirados en sus propios juguetes, John Lasseter, Andrew Stanton, Bob Fosse y Big Doctor habían comenzado a diseñar a un par de personajes bastante curiosos. Uno de ellos, un astronauta llamado Lunar Larry, que más adelante se convertiría en el explorador de Marte y mucho tiempo después en Buzz Lightyear. Y su contraparte sería un vaquero de ventríloco llamado Woody. ¿Sabías que originalmente el personaje de Buzz Lightyear no tenía una crisis existencial, sino que tendía a ser más un personaje como un superhéroe completamente determinado y valiente que no tenía ningún defecto? Pero eso es lo que pasa con la animación. Tienes que aprender a soltar y dejar ir y no comprar ese muñeco porque ni siquiera te alcanza. Lo paga la empresa. Hoy estamos por empezar el segundo día con una actividad que me tiene emocionada desde el momento que me dijeron que iba a suceder. Vamos a aprender a dibujar a Buzz Lightyear de la mano de Bob Fosse, que es el diseñador original del personaje. Ya saben, antes de que se llamara Buzz Lightyear, antes de que fuera un guardián espacial, cuando su nombre era Lunar Larry y cuando era un héroe de acción. Entonces, vinimos a la Animation Academy dentro de Disneyland California Adventure Park para esta aventura y quédense porque les voy a contar datos curiosos sobre el diseño de este personaje y más. Si ustedes son fans de la animación como yo, esto es un espacio mágico, es especial. Sigan conmigo. Aquí estamos en la Academia de Animación. Y ahí está Po. Este será quizá uno de los momentos más importantes de toda mi vida, amigos. Me senté hasta adelante como absoluta ñoña que soy y no hay nadie aquí. Voy a llorar. No creo que cuente como trampa, yo digo que cuenta como preparación. Amo la animación. Aprendimos muchísimas cosas de Buzz que, miren, yo decía que ya me sabía todas, pero no. Y creo que una respuesta que di fue bastante instintiva, que es el por qué los colores de Buzz son rojo, verde y azul. Y es claro, es el RGB o este código de color que pues se supone que si mezclas eso en una computadora vas a obtener el color que tú quieras. Y otros secretos de diseño de personaje del mismo Bob Fosse, quien nos contó sobre cómo crear un personaje que no está hecho para ser dibujado sino para ser construido, que esa es una de las principales diferencias entre animar un dibujo en 2D a animar una criatura o un personaje en 3D. Y si a esto sumamos todos los cambios que han habido desde la primera versión de Buzz de 1995 hasta el Buzz que vemos en la película de 2026, es muy interesante también descubrir cómo las selecciones de texturas tienen que ver con el entorno actual de los personajes. Es decir, un juguete no iba a ser igual en los 90s a como lo es en 2026, donde estamos rodeados absolutamente de pantallas por todos lados. Y precisamente por eso era muy importante aprender a integrarlas dentro del personaje. Amigos, la animación es fantástica. Yo estoy viviendo el mejor momento de mi vida y apenas son las 10 de la mañana. ¿Qué les digo? Lunar Larry originalmente iba a ser más un superhéroe que un astronauta. Sería fuerte, determinado y valiente, y la crisis existencial todavía no estaba sobre la mesa. Con la entrada de Bob Fosse, el personaje cambió a gran dimensión. Se comenzó a rediseñar pensando en cómo jugarían los niños con él, y también en términos de funcionalidad y no tanto estética. Y aparte de todo esto, se le dio un propósito mucho más claro en la cinta, que se expresa también a través del diseño. I want to start talking to you about Toy Story because you've been there from the first film in 1995 to 2026. And through time, there's been a lot of changes, especially in characters. I think you were involved in Buzz design in the first film, and now we see a different version of him. When you put together these two versions, how was it for you seeing what you did in the first film? Like the elements that you said, oh, this looks cool, and now seeing them outdated compared to another techie bag. It's so funny. I mean, it's starting to feel old. I mean, Buzz is 30 years old, so it's an older toy. And then how do we make this a new toy, the new Buzz Lightyear, the tech version, look cooler? It was fun to, when the first Toy Story, you had Buzz show up and Woody's like, I can't compete with this guy. He's got all the buttons and light. And now the old Buzz sees the new guy. It's like, wow, pretty cool. And so we played with the little screen that they have, the video screen. We played with materials
more like a metal feel to him. There's kind of a matte finish on his arms and some kind of cool designs in the scorings. So we didn't want to totally change him, but you want to see it's Buzz Lightyear, but we just made him a little bit cooler. So it's fun to see it. It's kind of like I'm doing my job all over again. I did it 30 years ago, and now again we're designing Buzz Lightyear. Mientras que Woody, a partir de las instrucciones de Katzenberg, iba a ser un juguete mucho más celoso y envidioso, quien no solo temía ser reemplazado por Buzz, sino que activamente sería un villano y un tirano con el resto de los juguetes. Es decir, Buzz cayendo accidentalmente por la ventana, no, ¿qué tal intento? Woody le gritaría Slinky, impondría su dominio sobre el cuarto de Andy y sería simplemente monstruoso. Narrado a través de storyboards y con una pequeña prueba de animación, Disney vería la propuesta inicial y mandaría a suspender esta producción por completo, pues los personajes eran espantosos, Woody era odioso y para nada cumplía con los valores que el estudio buscaba transmitir a través de una película infantil. Así que una vez de regreso al estudio, el equipo decidió que ya no iban a escuchar más feedback de personas externas y que realmente se enfocarían en hacer la historia que ellos querían crear. Tomó 2 semanas para que Woody fuera un personaje completamente diferente. La historia era mucho más amigable y lo que de pronto parecía un proyecto cancelado se volvió una de las posibilidades más interesantes del mundo del cine. Y con una nueva prueba de animación donde los personajes y el espacio se sentían mucho más tangibles, Toy Story logró salir adelante. Crear un mundo como el de Toy Story no se trataba simplemente de crear personajes, renderizarlos y hacer que se golpearan entre sí, sino que activamente se tomaban cientos de decisiones tecnológicas y creativas para hacer a su historia algo entrañable y a su universo creíble. Desde texturas, formas y la creación de cientos de mini músculos para lograr que una escultura digital tuviera explosiones, hasta pequeños detalles que hacían pasar los espacios de cajas digitales a habitaciones, jugueterías y pizzerías. There's something really beautiful in the way we actually see this visual contrast between imagination and the real world, but also the real world is quite aesthetic. When building these places, how do you find the way to give an identity to each one of the spaces we're working with? Like, you know, from Bonnie's room to Blaze's room to the place where Daffodil is at. How did you guys build that to make it different? That's such a great question. I feel like a lot of these ideas come from character. They come from just a desire, again, because of the way that our technology is advanced, to push. It's not just a barn and it's not just this ranch, but it's the feeling that you get when you wake up and no one's awake in the house yet and you go downstairs and it's just so dark, and we haven't shown that yet in a space in Toy Story films or in any of our Pixar films. So can we capture that exact sleepy feeling? And so we were often chasing after, especially with our lighting artists, like capturing very specific character in how we're lighting these spaces. With Blaze and Bonnie's rooms, it was really fun to examine how they're both in some ways maybe made for each other. They clearly both have imaginative sparks, but in their rooms, the way that we've dressed them, you can see that they're such different girls with such different backgrounds, and, you know, getting to show kind of peeks into all their interests, and ultimately just, yeah, getting to see it's like, oh, these two are probably two pieces of a whole, and keeping that in mind as we design them was really, really nice. Yeah. I mean, having an art department that just is so talented and Yes. inspiring. It's a bit of a luxury. You sort of throw out these ideas of like, oh, a 9-year-old girl's room that lives on a farm, what might that look like? And then they come back with so many ideas. Yes. I think sometimes the hard part is us just culling it down and trimming it down to something specific from all these wonderful images. Yes. But even just like the boots that she wears, of course her boots would have little daffodils on them. Yes. Her horse's name is Daffodil. So all of, I mean, you're an artist. All the choices you make, all the colors you use are like all specific to the character and belief that that's what the character would choose. And so every set is done, every choice is made kind of from a character first. Yeah. Ya hablaremos más a profundidad del tema de la tecnología dentro de Pixar, porque a pesar de que era un gran hito tecnológico, lo que hizo que Toy Story se posicionara como uno de los estrenos más grandes en la historia del cine es la esencia de su historia, los conflictos de sus personajes y dejar que, aunque estén hechos de plástico, enfrenten problemas muy humanos. Y así pasamos al segundo capítulo de esta historia. Lo que inspira al arte es el mundo real. Como animadora, hablar con artistas detrás del cine siempre me emociona porque siento que es el momento en el que más puedes aprender tanto como creador como espectador. Y una de las cosas que más he aprendido y reaprendido constantemente es que el primer paso siempre para contar una buena historia, tanto ficticia como situada en el mundo real, es la observación. Pero bueno, ¿por qué hablar de observación y qué tiene que ver con Toy Story? En realidad, todo que ver. Antes de que Woody y Buzz existieran, existían Casper, muñecos de acción, muñecas, juguetes de madera, pelotas, puzzles y mucho más.
Todas estas cosas las que el equipo de Pixar llevó directamente al estudio para poder estudiarlas a profundidad. Y tú dirás, ¿qué profundidad puede tener un juguete? Pues había que explorar desde los materiales, las texturas, hasta cada desgaste que cada movimiento generaba en las articulaciones de las figuras de acción, y cómo lucen algunos juguetes después de muchos años de uso. A partir de esto comenzó a moldearse a los personajes, a decidirse de qué estaban hechos y una vez decidida esta parte, poder crear el movimiento acorde. Porque por ejemplo, Buzz es un juguete mucho más moderno, está hecho de plásticos rígidos y tiene lucecitas y calcomanías. Por otro lado, Woody era un juguete un poquito más vintage. Es un juguete de tela e hilo, está relleno y tiene detalles hechos a mano. Es decir, tus dos protagonistas tienen dinámicas de movimiento completamente opuestas y de alguna manera tienen que existir y convivir en el mismo universo, el cual sigue las mismas reglas de la física. Por otro lado, existe un rol bien interesante que es conocido como el papel del imperfeccionista. Es decir, transformar un espacio perfectamente pulido en un lugar donde la gente realmente habite y donde se noten los años que han transcurrido. Porque son precisamente estos detalles los que hacen que un espacio creado de forma digital comience a sentirse mucho más real. Así entonces necesitábamos a alguien que comenzara a ensuciar estos escenarios, desde raspones y manchones que generaba Andy naturalmente al pasar corriendo por el cuarto, y otros detalles que conforme fueron avanzando las películas se hicieron mucho más evidentes. Para la quinta película, de hecho, tuve la oportunidad de conversar con Thomas Jordan, el supervisor de VFX de Toy Story 5, y quien me contó precisamente el cómo ha evolucionado este rol de imperfeccionismo dentro de Toy Story. And yesterday, watching the first footage of Toy Story 5, I was bedazzled by certain scenes, especially in the exteriors when we see 50 different Buzz Lightyears running around. But I was very interested in the way you could make spores, the way the spores move or small particles move when the light hits organic elements. So how was that achieved? Because I was like, how come you can see that in animation now? Yes, you have an eye for detail. So in order for our films to look as realistic as possible, we realized a few years ago that when you put a light in the real world outside, especially if it's dark, you can see the air. And we were wondering, why is that? Why can you see air? If you put a light here, you can see the beam, even though there's nothing there, right? It's air. But there is something there. There's dust. There's always some particles and dust in the air. And so we add that ourselves. There are these tiny little particles. They might be little spheres, little tiny little balls. They're small. They just look like specks, and they catch the light because they're slightly rotating. So sometimes they're flat, so that as they rotate, you see them and then they disappear. And so we have that in every scene in Toy Story. And if it's if it's indoors in an old room, like inside the shed where we meet Smarty Pants, there's more dust because it's older and no one has been in there. If we're outside, it depends on the time of day, how much you would see. But every scene in Toy Story 5, except for Bonnie's imagination, there's little particles of dust. That's exciting because when we enter Toy Story 5, there's already history. You've been to Bonnie's room before, but she's older, so we're trying to share a little bit of that in her room. Her little kitchen set is now gone. It's a table. She's got a desk. She's growing up a little bit. So all those little elements kind of come back to tell a story about who the character is. And Blaze is a little bit older, but she lives in an older house, so we want to give that, it's like an older farmhouse, we want to give it character. And so the wood is a little bit misaligned, and the paint, there's more paint marks, and it's got history. Having spaces that are not perfectly square, have interesting shapes and history, gives you a little sense of believability in the world. You get the sense that, wow, this is like our house where the walls don't meet perfectly the right way, or there's some odd shapes and maybe we even have little on the doors on Blaze's room. There's like they painted over the hinges and stuff. It just has this kind of like, it feels authentic, feels like somebody's room. But you can tell a lot by a character by how you formulate that office or bedroom or house. Si bien en la primera película es interesante explorar Toy Story a través de los ojos de Woody y entender esta sensación de ser desplazado y quedarse atrás, para la segunda cinta tratamos con temas de legado, de cuál es el propósito en el mundo y si ser un coleccionable o hacer a alguien feliz es verdaderamente para lo que estás destinado. Y por lo mismo, las diferencias entre las piezas que están perfectamente conservadas con el fin de ser llevadas a museos versus las que usa un niño de 10 años en el campamento tenían que estar mucho más marcadas. Pongamos de ejemplo este pequeño marciano.
y su gorro que se le acaba de botar. Es muy diferente tener un juguete de colección que está guardado en una vitrina a tener un juguete que ha tenido un uso bastante rudo. Obsérvalo. Como pudiste ver, el sombrero se le está cayendo, pero también tiene manchas misteriosas, la etiqueta está toda mugrosa, y sabes que esto es lo que abrazo cuando me voy a dormir. Estos pequeños detalles de imperfeccionismo comenzaron a llevarse a los personajes dentro de Toy Story, desde cómo se ve una estampa arrancada, hasta las evidencias de fricción dentro de las partes de algunos de los personajes. En la segunda cinta, este imperfeccionismo tenía que notarse en Buzz Lightyear en contra de los 10.000 Buzz nuevos alineados dentro de la juguetería, además de notarse entre Woody y su brazo por caer, en contra de esa imagen final de cuando lo reparan y lo pulen. Sin embargo, si hay algo muy interesante sobre la segunda parte de Toy Story, es que estas imperfecciones ya no se limitan ni a los juguetes ni a los espacios, sino que se traducen directamente hacia los humanos. Es decir, que ya no ves a Andy como un niño medio robótico con extremidades rígidas, sino que nos topamos con herramientas que nos ayudan a hacerle un personaje mucho más cercano e identificable. Quizá el personaje humano que más reconoces de la segunda parte de Toy Story es Al el pollo. Si lo tocan demasiado, no durará. ¡Impresionante! ¡Es un genio! ¡Quedó como nuevo! Ese coleccionista, tu tío, el que se parece al tipo de IT de tu oficina. Y lo reconoces no solo por la silueta básica del personaje, sino porque el equipo puso un gran empeño en que conocieras todos y cada uno de sus detalles y lo repudiaras de pies a cabeza. Es decir, los dedos de Cheto, la barba mal rasurada, los vellos gruesos de los brazos y hasta ese lunar en su mejilla. Teniendo en mente la cercanía al personaje, los imperfeccionistas añadieron detalles a la piel por primera vez. Poros, lunares, vello facial, detalles que lo hicieron tan real que seguramente conoces a alguien que se le parece. Ya llegamos al hotel y tenemos algunas horas antes del encuentro con los personajes y del screening del primer vistazo de Toy Story 5. Y miren, es difícil hablar de imperfeccionismo cuando creo que una de las tareas principales de los Imagineers y de las personas encargadas tanto de los hoteles como de los parques de Disney es que sientas que entras en un espacio mágico y perfecto. Lo más imperfecto de este viaje hasta el momento, mi cara, porque no he dormido mucho, decidí decolorarme la ceja ayer y todo salió terriblemente mal. Y como tal, no pienso dormir hasta aprovechar el último minuto que me quede del día. Traigo pelo de avión, como pueden ver, tengo muchísima hambre, pero aquí estamos, aguantando para que tú aprendas todo lo que tienes que aprender de Pixar. Pero antes de continuar con el tema del viaje en sí, saltemos del imperfeccionismo del universo para contar la historia perfecta. Porque fuera de esta parte tangible que ya discutimos, quiero contarte por qué Toy Story nos sigue haciendo tanto sentido a nivel narrativo. Por ponerte un ejemplo, la primera vez que vi Toy Story, mi personaje favorito fue Woody, porque me gustaban muchísimo los vaqueros, y de hecho hay evidencia fotográfica sobre ello. Pero conforme fui creciendo, me fui identificando más con los mensajes y el viaje de personajes como Buzz Lightyear. Porque de eso se trata la vida, de entender y crecer y evolucionar con los viajes de identidades y descubrir las personalidades que van cambiando tanto de ti como de espectador, como en los personajes. De hecho, mi tesis de la universidad fue sobre la crisis de identidad del astronauta, de cómo te das cuenta que no eres quien esperabas y que el mundo a tu alrededor tampoco es como lo habías imaginado, lo cual impacta directamente a tu estado anímico y cómo te relacionas e identificas con otras personas. ¿Era yo viéndole 3 piernas al gato? Sí, probablemente. Pero cada que vuelvo a ver la primera película, el viaje de Buzz se me sigue haciendo una de las cosas más sinceras jamás exploradas en el cine. Por otro lado, la sinceridad y la envidia dentro de Woody lo hacen también un personaje súper complejo y salpicado de matices, quien tiene que aprender y pasar de un estado de comodidad total a tener una evolución y un crecimiento dentro de la pantalla. Ya sabes, aceptar los cambios que hay en él. En algún momento el director de Onward explicó cómo es realmente crear una historia dentro de Pixar. Yo hablando de traumas y mientras tanto Jesse y Buzz. Quiero sentir tu cuerpo junto al mío porque mi alma ya tiene tiempo. En algún momento el director de Onward explicó cómo es encontrar una historia dentro de Pixar, especialmente aquella que se inspira en momentos icónicos e importantes de tu vida. Es desintegrar tu vida por completo, encontrar lo que te gusta y lo que no, y lo más importante, aquello que te duele. Es decir, ese post-it que volteas porque no sabes si quieres tocar el tema. Sí, Toy Story es divertida, pero también viene de un espacio de constantes retos. Identidad en la primera película, el valor que tienes como individuo en la segunda, hasta aprender a dejar y soltar cosas en la tercera película. Y precisamente de esto, del core y cómo ha evolucionado Toy Story a través de los años, es de lo que acabo de hablar con los creadores de la cinta. Now, you mentioned something really important for me, which is identity throughout the movies, which is something we've seen from the toys themselves, like Buzz's identity crisis from the first film to Woody's on the second one, deciding whether he wants to be a toy or a collectible. And now we see it through Bonnie herself. So I wanted to ask you, how different was it for you working with this identity or these personalities, shifting from something animated like a toy to a human being, which happens to be a little bit more complex? I don't know if I've ever looked at it that way. I think what I got excited about was the child's development or issue
was the problem for the toys in this story. And they'd never aligned that way before. It wasn't it wasn't that we didn't want to, it's just finally came up with an idea where finding a friend and figuring out who you are is so defined by the friends you make or don't make and how you grow, and that matters so much to the toys. The toys are little parents, and Lilypad's no different. She's trying from her point of view to help further Bonnie forward. I love that the stakes are so high. I mean, we all can remember that friend we make or that time we got rejected trying to make a friend and how scary that was and how huge that is. And suddenly it just seemed obvious. It's like you couldn't have higher stakes in the movie. And we all know from the other movies how much these toys care about their kid, like a parent. Jessie in particular, she's been rejected before too, so if anything, Bonnie and Jessie are very similar and so well matched, because I think Jessie understands the stakes very intimately and wants to keep Bonnie from feeling the way that she felt, when Emily kind of rejected her in Toy Story 2. So they're cool mirrors of each other in that way. That's beautiful, and I love Jessie. She's one of my favorite characters. Me too. Yeah. She's the best. She's one of our favorites too. Yeah. Ya estamos en la primera actividad, que es un preview exclusivo de la siguiente película de Toy Story y una conversación y un Q&A con los creadores sobre la historia y la tecnología detrás de la nueva cinta de Pixar. Unos minutos más tarde. Y tengo muchísimas reacciones. Yo venía con el ojo completamente puesto en la parte de tecnología y les juro que muchas escenas me dejaron así. Me quedé así, mira, quieto. Hay mucho de lo que hablar, amigos. Y principalmente me encanta que esta película se esté enfocando en Jessie, que es uno de mis personajes absolutamente favoritos. Y pues ya, les contaré un poco más el día de mañana que tengamos entrevistas. Amigos, ya volvimos del screening de este preview de Toy Story 5. Vimos los primeros 46 minutos. Y miren cómo ñoña de la tecnología dentro de Pixar y la que se sabe de pe a pa prácticamente todo lo que han desarrollado desde su primera película con Toy Story hasta la actualidad con Toy Story 5, yo salí encantada. Hay muchísimas cosas obviamente que se trataron en el tema. Una de ellas tiene que ver con la creación y el manejo del cabello rizado dentro de la animación, que es uno de los retos más grandes, y el cual comenzó a hacerse desde la película de Brave con Mérida, pero ahí el cabello era un poco más rebelde, entonces no era tan necesario tenerlo controlado. También se hablaron de temas de iluminación, de render y otros aspectos técnicos muy específicos que tienen que ver con la clonación de diferentes personajes. Pero sin duda alguna, una de las cosas que más me sorprendió a nivel visual es el manejo de la imaginación y el cómo se traduce esta en algo visual. La de Bonnie va un poco más encaminada hacia la imaginación de un niño que tiende a hacer las cosas por sí mismo, o sea, como que tiene esta hechura de que ves a un niño rayando con tizas y cortando los propios papeles para jugar, y o sea, como que esta tangibilidad o esta cosa que se siente hasta hecha a mano, es una forma muy interesante de hablar de identidad a través de la imagen, definir la personalidad a través de la imaginación. Entonces, con eso en mente, el día de mañana tengo entrevistas con los realizadores de Toy Story 5 y se me ocurrió, ¿por qué no entregarles una pequeña pieza de arte que sería un poco como el cómo los veo yo a ellos y el cómo veo los universos que han creado, desde cómo luciría mi imaginación? Porque si la de Bonnie es bonita y tiene tizas y tiene colores y tiene dramatismo, la mía probablemente es mucho más desordenada y tiene manchas de tinta. Tal vez no lo haga con manchas de tinta porque una, no traje tintas y en segundo lugar no quiero espantar a la gente, pero haremos lo mejor posible con lápices, con acuarelas y con papel, porque creo que eso es un arte muy bonito, el recuperar la artesanía hecha a mano y no solo lo digital. Entonces pues eso, esa es la misión de esta noche. Son las 9:30 de la noche, el día de mañana tenemos que estar en el desayuno a las 8 de la mañana, así que ustedes deseenme suerte porque esto va a estar un poco maratónico. Ya me pedí algo para cenar porque si no, no lo vamos a lograr. Solo como referencia, mientras estábamos ahí en la conversación, intenté más o menos como bocetar a los realizadores para tener la idea y recordar cómo estaban vestidos o cómo lucían el día de hoy y poder dibujar a partir de ahí. Pero pues no entiendo mis propios garabatos. And talking to you guys is one of the best things that happened to me this year, so hi. Thank you. Well, getting these drawings. I know. Best thing Look to at have. these. Come on. And I actually gave you those because yesterday we were talking about imagination and how it's different in children when they play with things. Like the way Andy used to play with the toys versus Bonnie, it's so different. So I wanted to talk to you about how did you come up with the idea of having Bonnie's world look more like Chalk and something more sudden when things change and happen, and then
violence and murder. So how did you guys came with that? I always wanted, when I was writing the first draft, I knew I wanted Playtime to be something that we could capture more universally. I wanted to really focus on the aspect of how it's like a dreamlike state and that it can change at any moment and it's very ephemeral. So we knew that, but it took years to figure out what that would look like. We had a lot of inspiration already because we know that Bonnie's an artist from, 3, 4, and 5. You see all around her room that everything has this handcrafted quality. She loves to draw. And so it gave us this direction of like, well, let's look like she made this. It's all kind of coming from this very organic place in her. But then, you were huge on the fact that just like in real life, our train of thought will just switch suddenly. And so one backdrop can so easily change into the next and the moods can change and the style was perfect for that because it was all so flowy and kind of atmospheric. It's easy to say now that we've caught it, but it's like this weird combination of live theater and crayon. Yes. And you just kind of feel like everything could just shift and it's okay if suddenly a chair turns into a teacup or whatever. So that's what you wanted to capture. Yeah, and you haven't seen the other two ones. Yeah, the other, it's coming. yeah. It's coming. I'm excited about that. Oh, I wish I wish we had more direction at the beginning. The direction was show me something I've never seen, which made us all say, "Uh-oh, what does that mean?" And so we got together every week. The team got together every week, and we just showed the directors ideas, new ideas every week. We would brainstorm random things. Do you like this? Do you like that? It could be a new drawing. It could be a toy you bring in from home. It could be a picture that you drew. And every week the directors would see what we brought in and they would tell us, I like this part, not this part. And we started to collect a list of all the things they liked. And it took almost a year to come up with the ingredients that were used to make Bonnie's imagination that you see in the movie. Capítulo 3. Lilipad quizá tiene un punto y el futuro es solo. Ok, aquí sí nos iremos de lleno para explicarte cómo es que Pixar y Toy Story han cambiado al cine por completo. Al inicio te conté que sin Toy Story quizá no tendríamos personajes como Gollum o Iron Man. Y es que casi que como cuna del CGI, muchas de las cosas que se han realizado desde el ala de implementación tecnológica dentro de Pixar han repercutido no solo en las películas que se hacen dentro del estudio y dentro de Disney o del cine animado, sino que repercuten dentro del cine live action y han habido momentos incluso en los que estas tecnologías han ayudado a resolver misterios del mundo real. Así que demos un repaso como lo daría mi amigo el Rayo McQueen, rapidísimo. Escuchao, Pixar ya tenía años haciendo cortometrajes y pequeños clips publicitarios desde que se creó en 1979 como parte de la división de computación de Lucasfilm. Imagínate, en los 80 ya teníamos películas increíbles como Terminator, Tron, incluso los efectos de Jurassic Park. Mientras que del lado de animación seguíamos viendo joya tras joya en la era diamante de Disney, películas como La Bella y la Bestia, La Sirenita, El Rey León, y en este ámbito también se estaba trabajando ya con diferentes avances tecnológicos. Uno de ellos, la generación de imagen a computadora para poder crear universos más explorables, cosa que se puede ver en la película de La Bella y la Bestia. Pero en la que respecta a seguir evolucionando la tecnología en favor del cine, Pixar estaba a la cabeza. Pixar siempre tuvo a la tecnología por delante, pero en palabras del mismo Andrew Stanton, esta tecnología carecía de propósito si no servía en favor de una historia. Así entonces, todas y cada una de las películas que comenzaban a salir de este estudio tenían que tener una meta emocional y cinematográfica y un acompañamiento en desarrollo de tecnología que buscara impulsar al cine desde todas las aristas, ya sea desde el guión, la fotografía, la música, el diseño de audio, la iluminación, el render y todas estas bonitas problemáticas que a los animadores y a los realizadores de historias les gusta imponer cuando están creando una nueva película. Porque muy fácil decir, hay que hacer una película sobre fuego y agua que se enamoran, pero a ver, hazlo. Ya hablamos también del efecto de redondeo de Toy Story, el cual también llevó a afinar detalles y figuras para que se sintieran mucho más orgánicas, cosa que llegamos a ver en las películas A Bug's Life o en el cortometraje del juego de Jerry. Todos estos efectos llegaron a repercutir de manera en que Peter Jackson podría utilizarlas para El Señor de los Anillos, en la creación y las escenas de Gollum. Como otro ejemplo, Monsters Inc. desarrolló un software llamado Fisty, un sistema en el que en lugar de tener a los pobres animadores animando pelito por pelito de un personaje como Sully, les permitía trabajar con pelajes mucho más complejos y en formato de onda, y evitar que su equipo entrara en una crisis existencial. Este avance claro que permitió que otras películas pudieran adoptar a Fisty como tecnología, porque imagínate una cinta como En donde viven los monstruos o un Aslan pelón. Sería raro. Pixar también fue parteaguas para crear espacios debajo del agua. Esto con la película Buscando a Nemo, donde no solamente necesitabas un escenario que estuviera en constante movimiento, sino cuya fauna también tenía que reflejar todas estas caídas de luz, el cómo reaccionan ante el océano y aparte de todo tener transparencias.
porque no sé de quién fue la idea de tener un campo de medusas completo, pero había que solucionarlo de una u otra forma. Para Los Increíbles, siendo la primera película que cuenta con protagonistas humanos dentro de Pixar, el estudio quería empujar todavía más las capacidades de diseño y pasar de tener extremidades rígidas a tener un sistema de capas completo donde el esqueleto hace reaccionar al músculo y posteriormente el músculo a la piel. Saltando a otro año, Ratatouille trabajó con un sistema conocido como Gumi, donde la comida tiene que lucir lo más apetitosa posible, y lo cual en realidad habíamos logrado anteriormente en 2D en películas especialmente del estudio Ghibli, donde ves todas y cada una de estas piezas y dices, no manches, se me antojó. Pero en 3D había que desarrollar un estilo de iluminación tan específico para que cuando cortaras un queso pudieras ver la cremosidad del mismo y dijeras, no manches. Una de mis partes favoritas de este video es defender Cars como una de las creaciones cinematográficas más importantes de la década, porque aquí se enfrentaron con el reto de tener personajes que todo el tiempo están reflejando su entorno al tener carrocerías metálicas. Cosa que si de por sí es complicada, ahora imagínate cuando les dicen que tienen que reflejar las 300 luces de un estadio. Fue este efecto de reflejo el que se llevó a películas como Iron Man, donde precisamente la superficie metálica del traje de Tony tiene que convivir con un entorno brillante y con diferentes tipos de fuentes de luz. Desde luz natural, luz artificial, rayos láser, explosiones y todas esas cosas que suceden en las películas de Marvel hoy en día. Así que sí, sin el desarrollo de tecnologías en películas como Cars, hoy no tendrías otras cintas que son increíbles. Me gusta que la tecnología sea respuesta a problemas y seguramente nuestra editora me va a odiar por ponerme frente a una chimenea que hace que las luces de mi cara fluctúen todo el tiempo. Te amo, Dan. ¿Alguien quiere pensar en la editora? Toy Story se lleva gran parte del mérito de estos avances. Sin embargo, no solo se limita a crear cosas en computadora y ya, sino a entender a nivel cinematográfico cómo contar algo todavía más valioso. Toy Story 2, por ejemplo, comenzó a mezclar técnicas de cinematografía live action dentro de la animación, es decir, donde la cámara tiene que tener movimientos más reales como si alguien lo estuviera sujetando en lugar de encontrarse fijo dentro de un set digital. Este efecto de hecho es mucho más tangible en películas como WALL-E. E igualmente, entendiendo las necesidades de su propio universo y sabiendo que este es súper vasto y que hay otros personajes con otras necesidades y otros looks muy específicos, Toy Story 3 también empujó a un sistema de tailoring o de vestido de personajes para que en lugar de tener que animar traje por traje encima de los personajes, se pudiera crear un closet completo para personajes como Bonnie o como Ken y otros personajes que tienen una rotación de estilo constante. Yo soy bien ñoña y podría hablarte de todas las tecnologías que hay detrás de Pixar por 1000 años, pero intentaré resumir lo más rápido posible lo que ha sucedido en los últimos 2 años para poder dar flash forward hasta Toy Story 5. Como diría Woody, vámonos recio. En Up se crea un espacio de movimiento independiente para que más de 500,000 globos se muevan de acuerdo a las condiciones del entorno planteado. Curiosamente, Cars 2 impulsa la simulación de olas y cuerpos marinos con Tessendorf, que en efecto dominó lleva a Frozen 2 y a crear una de las secuencias marinas más impresionantes del cine. A su vez, esto hace que un grupo de físicos resuelvan una de las interrogantes más grandes de la historia después de ver esta película. Valiente juega con el cabello rizado por primera vez, trabajando con una gravedad única para los rizos porque mantenerlos no solo es difícil en la vida real, sino también para Mérida. Monsters University retoma los reflejos de Cars y los aplica en todo, haciendo mucho más natural la integración de luces en los personajes. Inside Out tiene un personaje efervescente que impacta luminosamente a todo su entorno, lo que empuja a la creación de Geolight. En The Good Dinosaur, al desarrollarse en grandes espacios abiertos, se crean nubes volumétricas hiperrealistas. La simulación de ropa en Coco tiene que responder a las aberturas de los huesos, atascándose en los esqueletos. Este software instintivo se repite en Onward, donde no hay piernas, pero sí movimiento de pantalones. Los Increíbles 2 hace mucho más orgánico el movimiento de la ropa con compresiones, estiramientos y arrugas, mientras que Elemental tiene personajes que, incluso en reposo, están en movimiento constante e influyen en su entorno y con la luz, es decir, siendo fuego y agua. Luca impulsa la transformación de personajes con un sistema de escamas, Soul traduce la abstracción en forma de 2D que responde a estímulos 3D, Helio trabaja su diseño de escenarios con realidad aumentada para llevar a los artistas de layout al set y pintar sobre los espacios, mientras que Hoppers presenta Brushstroke, una técnica para crear formas orgánicas más armoniosas y que se integren de manera menos saturada en el cuadro final. Y Toy Story 4 trabaja a una escala gigantesca, donde espacios como la tienda de antigüedades tienen tantos elementos y con una edad tan diferente que cada uno requiere de un envejecimiento específico y una imperfección justificada. Y ahora, con Toy Story 5. When you first came into Pixar, did you ever think there would come a time where you could see the horse muscles? The way No. I knew there would be. I think none of us knew when. Yeah. But it was so clear how fast technology improves and changes. And what really opened my eyes, I want to say it was somewhere around 2010 or a little bit after that, where we were starting to get our young artists that were only learning on digital tools
They weren't learning analog, and then like there was kids that had learned sculpting tools and they were sculpting immediately, and now it's common. Right. You just like there's just this knowledge advancement that's just kind of like overwhelming, and you're like, wow, I'd never get hired now. So I just think it was Win. Yeah, I think that's right, and I think certainly Nemo was like a huge leap at the time, right? It was being able to do water, being able to do fish, being able to do that was one of those big moments. I think obviously the fact that we're now kind of getting into this really amazing kind of ability to do four-legged animals and musculature and do it in a way that feels super accurate, but also sits in a world that is also very cartoonish. Like the fact that you can have these styles that go from hyper-imaginative to hyper-realistic sit within a same film and not have it feel incongruous or feel like you're like, I'm not sure what I'm looking at. Those are just artistic choices. Is really crazy though, that you have the artistic choices that can sit in the same film is pretty phenomenal. Miren, más allá de la evolución tecnológica, el punto más fuerte de Toy Story siempre ha estado en su storytelling en sí. Y esa es la razón por la que seguimos tan encariñados con personajes como Woody, Buzz o Jessie, especialmente en Jessie, que nos enfocaremos mucho más en esta película. Stanton dice que de hecho es muy interesante tener personajes que son prácticamente inmortales en un mundo que no deja de envejecer y que recientemente ha evolucionado rapidísimo dentro del mundo de la tecnología. Y creo que tiene razón, pues más allá de si los niños siguen jugando con muñecas de trapo o con astronautas o vaqueros, o incluso con tabletas electrónicas, creo que en general el entorno ha cambiado muchísimo y que abre puerta a un montón de conversaciones. Porque la verdad es que ni tú ni yo somos la misma persona que éramos en 1995. Bueno, de hecho yo todavía no nacía. Pero tú entiendes. Y como tal, las necesidades de la historia siguen evolucionando para poder responder tanto a las realidades de los adultos como de los niños. Para Lindsay Collins, por ejemplo, era súper importante mostrar cómo se refleja la soledad dentro de las infancias, viniendo de una era donde la socialización es prácticamente a través de pantalla. There's also something happening in this movie, which is technology. And you know, something quite interesting about that is that Pixar has always been a step forward in technology. So how was it for you finding that kind of balance between the technology we are creating and the tools we're working with, and accepting that there are some other technologies that need regulation because of how fast they're making the world change and childhood change? I mean, I think we're trying to represent the world as it is, which is to say that there's technology everywhere, and certainly with kids, that's a reality that, you know, I think we're not blind to, and everybody's trying to kind of figure out the right balance of all of that, which we, I think, try to reflect accurately in the film. I think the other part of it that's interesting, and I think we're trying to kind of portray, is to not be super black and white about it. I think we're trying to portray it as a threat to what the toys value the most, which is obviously being played with, is obviously being like imagination, what they kind of see as their existence, which is to bring a child's joy in imagination and play. So I think the fact that that happens to be a real threat in reality too, which is that technology is kind of threatening that, is actually something that we try to play with and go like, we do believe that that is a threat, that that is something that is kind of shut down when kids are super engaged in technology. I certainly I have 3 kids, I think, and it is something you see that when, you know, they get sucked into technology, they kind of have that zombie-like a fixation to it. So I think we tried to reflect it as true as we could, but also kind of provide a sense of optimism and joy at the end when we kind of show that there is that access to your own imagination, the promise of that, the fact that I think there is a nostalgia and a desire with kids to kind of go back to that age, the simplicity of it. I certainly see it in my own kids. They're like, what was it like when you didn't have phones? You know, like there is that sense of like wanting to go back to the kind of pre-smartphone era. So I do think that there's something kind of fun that we're playing with, or at least a hopefulness that we're playing with, which is that kind of desire to potentially kind of put it away and not try to be preachy about it, but kind of maybe talk about the fact that there's a balance in there that we're trying to accurately reflect. And to you, and congratulations on the film. It was amazing. I'm really happy to be still amazed by Toy Story. So they talked about imagination and how we see things. This happened to me when I decided to talk to you. So that's for you.
That's very sweet. Thank you so much. Thank you. No, it's a pleasure. It's so much fun to be. They're like family, to have the toys back again and be with them in that kind of world is just so much fun for us. Very sweet. Thank you. Thank you so much for talking to me. Cinéfilos, hemos llegado al final de un viaje que ha sido muy especial para mí, porque no solo he podido celebrar mi cumpleaños en Disneyland, sino porque tuve la oportunidad de aprender de una de las cosas que más me apasiona, que es la animación, de la mano de los grandes artistas y desarrolladores detrás de Pixar. Voy a atesorar esta experiencia por siempre y no me queda más que agradecer al equipo de Disney México por la confianza en esta cobertura. Te recuerdo que mi nombre es Fer Ramírez y en mis redes personales me encuentras como @HerNameIsFer y que afuera de foco lo encuentras también como @fuera-de-foco-latam, donde toda la vida estamos subiendo contenido especialmente curado para cinéfilos como tú. A mí en lo particular me encuentras ilustrando y faneando sobre animación todo el tiempo y después de esto pues todavía más. Si llegaste hasta aquí te agradezco mucho el haberme acompañado a descubrir qué es lo que hay detrás de Toy Story y cómo es que sigue revolucionando al mundo del cine. Y aprovecho el espacio para agradecer también a nuestra editora de videos, Dana Arbea, por rifarse como siempre con la edición de este video. Si aún no lo has hecho, te recomiendo dar clic al botón de aquí abajo que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todo lo que estamos subiendo en YouTube todo el tiempo. Más experiencias como estas, entrevistas exclusivas e insights muy particulares sobre tus películas favoritas, tus series y sobre todo de animación. Si no lo escuchaste bien, yo soy Fer Ramírez y nos vemos a la próxima. Thank you so much. Thank you guys for helping me with my video. My boss will be really happy.